El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. El tema del día de hoy, el mensaje está titulado El encuentro, no soy yo, eres tú. Y vamos a iniciar en esta última carta, considerada así, del apóstol Pablo, en esta última carta que le escribe a su discípulo, un pastor que estaba establecido en Éfeso llamado Timoteo. Y el versículo 3, el apóstol Pablo expresa estas palabras a Timoteo y le dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Esta recomendación de Pablo, dice la versión Reina Valera, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en ese tiempo. Hace muchos años, aproximadamente 80 años después de Cristo, Pablo escribe esta carta y dice: en los postreros, o vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos viviendo ya ese tiempo. Y en esta advertencia que le dice de cómo los hombres van a buscar sus propios cuentos, la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza del evangelio, sino cuentos, fábulas, aquellas cosas que les gusta y les alegra la vida. Pablo le dice: pero tú, Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo. Pero tú. Y es el mismo llamado hacia nosotros. Pero tú. Como lo mencioné anteriormente, en este mundo ya estamos en ese tiempo. Hay gente apostatando de la fe. Hay gente creyendo fábulas, creyendo cosas que no están realmente en la Escritura y cosas que los desvían del verdadero camino a la vida eterna. Solamente hay un camino, y los que estamos aquí sabemos cuál es el camino: Jesús. Jesús no solamente es el camino, sino la verdad, también es la vida. Y nadie de nosotros, nadie en este mundo puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Él lo dijo, Él lo afirmó. También, como lo mencioné, con certeza dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera tampoco de ser salvos si no es creyendo en Jesús. Pablo le dice a Timoteo: en este postrero tiempo, en ese tiempo, el cual vendrá, habrá gente que no querrá escuchar la buena enseñanza. Repito, ya estamos en ese tiempo. ¿Cuánta gente quiere escuchar verdaderamente el evangelio de Jesús? ¿Y cuánta gente quiere escuchar cuentos? ¿Cuánta gente quiere escuchar lo que le alegra el oído? Y no me refiero a que amenamente o de una manera didáctica, de una manera simple, compartamos el evangelio de Jesús. No me refiero a eso, sino me refiero a aquellos que a través de cuentos engañan a la gente. Y la gente quiere escuchar eso. Está fascinada con escuchar fábulas, cosas que no les dan un crecimiento espiritual. Pero nosotros, dice Pablo, le dice a Timoteo: pero tú
ten presente esto: sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me gusta cómo lo traduce la Biblia en lenguaje actual, porque siempre, aunque es lo mismo, siempre nos da otras palabras más sencillas de entender. Y eso es lo que pasa muchas veces, como no comprendemos algunas palabras de la Biblia, como que no entendemos el mensaje, no entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir o que la palabra de Dios dice para nosotros. Pero le dice Pablo a Timoteo: mantén la calma en todo momento, ser sobrio en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El evangelio. Y lo que me gusta cómo termina, y es lo que a veces nos cuesta, ahí lo hacemos ahí como podemos, decimos nosotros, pero Pablo le dice a Timoteo, cumple, en la versión, traducción del lenguaje actual, le dice, haz bien tu trabajo. En la Reina Valera dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Me gusta más que lo hagamos bien. Porque cumplir el ministerio a veces nomás dicen, por cumplir lo hago. No, hazlo bien. Porque también cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios. Y debemos hacerlo bien. Lo que estamos haciendo para el Señor, cumpliendo ese ministerio, tiene que ser bien hecho, de la mejor manera posible. Dios nos ha dado las habilidades. El problema es que muchas veces nosotros no buscamos su dirección. Nosotros no buscamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No buscamos qué es lo que Él quiere que nosotros hablemos. Y por eso fracasamos. No cumplimos el ministerio. Hay una historia fabulosa en la Escritura que es muy probable que todos la conozcan. Y si no, este día vamos a desglosarla un poco. Elías es un profeta que aparece, podríamos decirlo así, de la nada en las Escrituras. Esto pueden encontrarlo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Aparece de la nada. Elías era un tisbita que habitaba en Galad, el cual era un profeta de Dios. Para esa temporada, en ese tiempo, había un rey malvado llamado Acab, el cual se había casado con una mujer de Sidón llamada Jezabel, la cual había introducido en el pueblo de Israel la idolatría a Baal y también a otra imagen llamada Acera. Y no solamente había hecho esto de introducir idolatría en el pueblo de Israel, sino que había matado a los profetas de Jehová. Había una confrontación fuerte, una apostasía. Habían dejado el camino de Dios, habían abandonado los mandamientos de Dios. A raíz de este rey de Israel, para ese tiempo el reino ya había sido dividido. Israel al norte y Judá al sur. Acab era el rey de Israel de la parte norte, el cual, como ya lo mencioné, se casó con una mujer no del pueblo judío, sino de un pueblo extraño, el cual, en obediencia a ella, no solamente permitió que ella trajera idolatría, sino que él mismo construyó altares, lugares de adoración para estas imágenes, para estos ídolos. Y aparece Elías de la nada delante del rey y le dice: no va a llover por 3 años y medio, sino por mi palabra. Recordemos que ellos habían matado a los profetas de Dios, pero aparece Elías, un hombre solitario, un hombre que de verdad su historia impacta nuestras vidas y la vemos de una forma vivida. Nos damos cuenta que es muy parecido el tiempo que vivía Elías
en el pueblo de Israel al tiempo que vivimos nosotros. Elías vivía en tiempos de apostasía. ¿Qué es apostasía? Cuando se abandona la fe. Vivimos en ese mismo tiempo, en el tiempo en el cual la gente está abandonando la fe en el verdadero Dios, yéndose a las fábulas, yéndose a la idolatría, yéndose a sus deseos desordenados y dejando a un lado la fe en Jesús. Es más importante muchas veces cualquier cosa material, cualquier cosa o cualquier evento que estar el domingo, que es el día del Señor, escuchando su palabra. Le damos más importancia a otras cosas que a lo que tiene importancia. Y no solamente es el domingo, sino cada día en nuestras vidas Dios tiene que tomar el primer lugar y muchas veces no lo tiene. Y empezamos a apostatar de la fe, empezamos a abandonar la fe. Y vamos a analizar primero, vamos a ver 3 puntos en esta historia de Elías. Primer punto, Elías viviendo en un tiempo de apostasía. Segundo punto, Elías confrontando a ese mundo apóstata. Y número 3, cómo Elías restaura la verdadera adoración a Dios. En Primera de Reyes capítulo 16, versículo 29 al 33, dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto hizo Acab. Dios, desde el principio que daba mandamientos a su pueblo de Israel, les prohibía mezclarse con gente que no fuera de su mismo pueblo. La historia de Abraham con Isaac, ¿recuerdan? Mandó a Abraham a su siervo a buscarle una esposa, a Isaac. ¿Por qué? Porque no quería que Isaac tomara mujer de Canaán. Quería que fuera su parentela y de allá tomara una mujer para su hijo. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob también tuvo que ir a otra tierra, la tierra de sus parientes. ¿Para qué? Para encontrar mujer, porque tenían que ser de la familia. Algo estaba muy marcado en ellos, que no debían de buscar gente fuera del pueblo escogido de Dios o de la familia. ¿Por qué? Porque esas tierras a su alrededor estaban tan corrompidas con idolatría, con prácticas que no eran bien vistas por Dios. Israel había caído en una apostasía profunda. Acab, junto con Jezabel, habían establecido la adoración a Baal, un falso dios, y también, como ya lo mencioné, había perseguido a los profetas de Dios. Y no solamente esto, gran parte del pueblo de Israel se había desviado. Se había desviado y tolerado el pecado de su rey y de su mujer. ¿Qué pasa con nosotros en la actualidad? Hay un paralelo. Hoy en día también la sociedad ha rechazado los principios de Dios. ¿Y qué ha abrazado? Ideologías contrarias a lo que Dios ya ha establecido y contrarias a lo que Dios ha mandado, los valores bíblicos. Lo que antes se consideraba moral y correcto delante de Dios y delante de la sociedad, ¿cómo se ve ahora? Como ridículo, como retrógrada, como algo pasado de moda. Mientras que Dios, sabemos que Él no va a cambiar, Él va a seguir condenando aquello que no es correcto. La iglesia ahora, la iglesia cristiana, es vista como intolerante por mantenerse firme en esa verdad de Dios. Nos llaman de muchas maneras por no aceptar la ideología que el mundo está imponiendo. Pero tú, recordemos esas palabras que le dice Pablo a Timoteo. Sí, va a haber mucha gente haciendo tantas barbaridades,
apostatando aún de la fe, pero tú mantente firme. Y es un llamado a nosotros el día de hoy, pero tú mantente firme. Elías, después de que ve al rey y le dice que no va a llover por 3 años y 6 meses, por orden de Dios se va a un arroyo a esconder. Dios le dice: escóndete en el arroyo de Querit. Yo he mandado a que los cuervos te lleven el alimento. Y él fue y se escondió. En ese arroyo estuvo mucho tiempo hasta que el arroyo, por falta de lluvia, recordemos que no iba a llover, se secó. Dios siempre proveyendo para Elías y sus necesidades. De igual manera, para nosotros Dios va a proveer para nuestras necesidades físicas. Pero ¿qué hizo Elías? Obedeció a Dios. No dijo, a ver qué hago. No, Dios le dijo, ve y escóndete. Parece ilógica esta ordenanza de Dios, pero fue el mandato que le dio. ¿Cuál fue? Escóndete. Más adelante en la historia nos damos cuenta que fue tan bien escondido en ese lugar que Acab lo mandó buscar por todos los reinos conocidos, dice la Escritura, y en cada reino le decían, aquí no está Elías. En todo mi territorio Elías no está. Y los hacía jurar de que Elías no estaba ahí. Lo buscaron, pero no lo encontraron. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo a Dios y se escondió en un lugar, en un arroyo, en el cual dice la Escritura que los cuervos venían por la mañana y por la tarde trayéndole pan y carne. Y para beber, pues ahí estaba el arroyo, ahí había agua. Llega el momento en el cual, por la sequía, el arroyo deja de dar agua. Deja de correr agua en ese arroyo y Dios le dice a Elías, vete a Sarepta en Sidón, porque he mandado que una viuda pobre te alimente. Elías sale de este arroyo y va a la tierra de ¿quién creen? La tierra de Sidón. ¿Quién era de Sidón? Jezabel. A esa tierra Dios mandó a Elías, a la tierra de Sidón, a la tierra de donde era Jezabel, una tierra idólatra, una tierra que también estaba sufriendo los embates de la falta de lluvia, los embates de la sequía. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Elías, que dice Santiago, hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, oró fervientemente y no llovió por 3 años y 6 meses. Esto hizo un hombre como tú y como yo. Llega a Sarepta y ve a una mujer recogiendo leños y le dice, dame de beber. Cuando va para darle de beber, le dice, hey, espérate, también tráeme una torta para que yo coma. ¿Qué le dijo la mujer? Estoy juntando esto para hacer el último bocado para mi hijo y para mí después morirnos. Ve y haz lo que has dicho, pero primero dame a mí. Y Dios ha dicho que la tinaja de harina, ni el bote, voy a ponerlo así, de aceite, va a escasear hasta que vuelva a llover. La mujer obedeció, hizo como Elías le había dicho, comió ella, después de que Elías comió. Dios cumplió su palabra y bendijo a la viuda, no una viuda israelita,
no a una viuda del pueblo apartado de Dios, apartado por Dios, sino a una mujer del mismo pueblo, de la misma nacionalidad que Jezabel. Y esta mujer tuvo ahí abundancia. Y no solamente eso, el primer acontecimiento bíblico de resurrección se dio en esa tierra. El hijo de esta mujer se enfermó y se murió. Y le dijo a Elías: ¿para qué viniste a recordarme mis pecados? Ella sabía que había pecado contra Dios, aunque había recibido toda la bendición de Dios en la manutención, tenía comida, tenía aceite para seguir comiendo. Y estoy seguro que no nada más ella, gran parte de la gente en ese lugar también se estaba alimentando de ahí. Y cuando vio esto le dice: ¿por qué viniste a mí? Para traer a la memoria mis pecados pasados. Todo esto lo pueden leer desde Primera de Reyes capítulo 17 en adelante. Es una historia muy corta la de Elías, pero muy impactante, porque se acopla y se adapta muy bien a nuestra vida el día de hoy. Toda esta apostasía en el pueblo de Israel hizo que Elías tuviera sustento, que Dios estuviera velando por él. Llevó al niño a su aposento y se postró, se encimó en él, orando a Dios que le devolviera la vida. No me imagino esa escena donde la madre entrega a su hijo muerto al profeta. Elías lo lleva a su lugar, a su cuarto, y pide por él. ¿Cómo iba a bajar? Imagínense, Elías con un niño otra vez en brazos muerto. ¿Qué hubiera pasado? Pero no, bajó un niño o un joven, no dice la edad, pero bajó vivo y se lo entregó a su madre. Y claramente en esa tierra, no tierra de Israel, sino tierra de idolatría, pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver que el que hace maravillas, y no solamente en el sustento físico, sino también en lo sobrenatural, es Dios. De ahí partió él nuevamente. Después de eso, Dios le dice: ve y preséntate ante el rey Acab. Y aquí es donde viene y entra el segundo punto. No se olviden el primero. El primero es que Elías vivía en un tiempo de apostasía, de igual manera que nosotros ya estamos viviendo en ese tiempo de apostasía, tiempo en cual se ha abandonado la fe en Dios. El segundo punto, la confrontación que tiene Elías con el mundo. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17 al 21, narra una historia que es de donde sale precisamente la frase: no soy yo, eres tú, de este tema. En ese encuentro, Acab vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No me imagino yo esta escena, qué poderosa pudo haber sido. Un reclamo del rey al profeta y la respuesta del profeta al rey. Aquí lo leemos y le damos la tonalidad quizá que queramos, o a lo mejor hasta sin sentido. Pero estoy seguro que cuando Acab lo vio, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Enojado, molesto, ¿por qué? Porque no había llovido por 3 años y 6 meses. Y andaban buscando a ver dónde había poquita agua para los caballos. Ni siquiera
para la gente buscaban agua. Buscaban agua para sus caballos. A este hombre le importaba más sus animales que la gente. Hay otra cosa muy importante. Buscando él, es que aparece Elías. Y Elías le dice: no soy yo, eres tú y la casa de tu padre, porque has dejado los mandamientos de Dios y te has ido tras los Baales. Ahora pues, vamos a confrontar. Reúneme a todos los sacerdotes de Baal y a todos los sacerdotes de Acera, que eran 450 de cada uno de ellos. Cuando leemos la historia decimos 450 profetas de Baal, sí, pero había 450 profetas de Acera también. Y Elías era él y él. No había nadie más. Él era solo. Por eso recuerden, pero tú. No importa que tú estés solo, como le dijo Pablo a Timoteo, muchos se van a apartar, pero tú. Elías conviene en ir al monte Carmelo y preparar un sacrificio. Los sacerdotes de Baal y de Acera iban a preparar su sacrificio para su Dios. En cambio, él prepararía un altar a Dios. Cada uno iba a matar un animal para ser consumido. Elías, al confrontarse con Acab, le dice que él era el que había dejado los mandamientos de Dios. No solamente había dejado los mandamientos de Dios, recordemos que había matado a todos los profetas, o había tratado de matar a todos, porque en la narración nos damos cuenta que hubo uno de los siervos de Acab que trabajaba dentro de su palacio, que rescató a 100. Los escondió en 2 cuevas, 50 en una y 50 en otra, y los estaba alimentando. Pero al fin y al cabo, Elías no los veía. Él estaba solo. Así como a veces nosotros nos sentimos solos, luchando contra el mundo, luchando contra todo aquello que es contrario a la fe. Así estamos nosotros a veces solos, nos sentimos así. Los cristianos fieles ahora somos acusados de causar problemas. ¿Cuántos han escuchado esto? Es que ahora los cristianos son intolerantes. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que Dios desaprueba tampoco. Si Dios dice que es pecado, la iglesia, ¿qué dice? Es pecado. Pero el mundo, ¿cómo nos ve? Como retrógradas, como gente intolerante. Muy parecido a lo que vivió Elías. Y para Dios, la mayoría no es lo que cuenta, sino quien está alineado a lo que Él manda. Allá eran mucha gente, muchos profetas, 450 profetas de Baal, los cuales prepararon su holocausto, preparan el animal, lo ponen sobre leña y empiezan a clamar a Baal, porque el reto es que el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Estuvieron desde la mañana temprano danzando, gritando, clamando a Baal, cortándose, pero Baal no respondió. Elías empieza a burlarse de ellos. Griten más fuerte, a lo mejor está dormido o a lo mejor está de viaje. Grítenle más fuerte, seguro es Dios, les va a responder. Y seguían. Llegó el momento en el que les dice: ya estuvo bueno. No respondió su Dios.
y empezó a restaurar el altar de Dios. Tomó 12 piedras y empezó a hacer ese altar, sobre el cual puso la leña y puso el animal. Y no solo eso, mandó a hacer una zanja alrededor. Y en esa zanja y en el holocausto, en el altar que puso, les dijo: vacíen agua. Una vez, 2 veces, 3 veces, mostrando que no había un truco, no era algo falso que iba a hacer. La zanja se llenó de agua. Cuando vemos el relato en el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 18, hay algo que nos debe de sorprender. Muchas veces lo leemos corridito, rápido, pero lo que Dios hizo ahí fue algo tan sorprendente que la gente creyó en Dios. Vamos a verlo, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar con el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová, perdón. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Señor, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Qué es lo que a veces se nos va? El fuego de Dios consumió todo. No nada más el becerro, no nada más la leña, consumió las piedras. Y no solamente las piedras, dice, hasta el polvo. Y no solamente eso, hasta el agua que estaba en la zanja. Cuando Dios manifiesta su poder, lo consume todo. ¿Qué Dios hay como Dios? ¿Qué Dios hay como Dios? Y el pueblo dijo y declaró, me imagino a gran voz: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué? ¿Baal respondió? No pudo quemar ni siquiera un pelo del buey que estaba ahí.
encima de su sacrificio. Respóndeme, Jehová, respóndeme, dijo Elías, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos así a orar? Hay que hacerlo bien. Muchas veces no cumplimos nuestro ministerio y si tratamos de hacerlo, lo hacemos ahí nomás, al ahí se va. Debemos hacerlo bien. Y está el ejemplo. En un momento de gran apostasía sale Elías. Aparece Elías confrontando al rey, confrontando la apostasía del pueblo, confrontando a aquellos que habían abandonado la ley de Dios, el pueblo, y destruyendo a aquellos sacerdotes de lo pagano. Mató a todos estos sacerdotes o profetas de Baal. Hay algo que a veces no nos damos cuenta. Había 4 tinajas de agua. ¿Y cuántas veces se virtieron esas 4 tinajas? 3 veces cada una de ellas. 12 piedras, 12 tinajas de agua, la leña, y todo eso fue para restaurar el altar de Dios que había estado destruido. Cuesta confrontar aquellas cosas que no están bien. Nos cuesta ser, como le dijo Pablo a Timoteo, tú, pero tú. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? No es fácil. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo y demostró que solo Jehová es el Dios verdadero. No hay otro Dios. Y nosotros servimos al mismo Dios. La iglesia tiene la misión de restaurar esa adoración a Dios. Y algo muy importante, no debemos hacerlo con métodos humanos o con nuestras ideas, sino como Dios lo establece. Y la forma en que nosotros podemos realmente restaurar la verdadera adoración a Dios y que nuestros corazones estén apegados a Dios es de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros somos hijos de Dios y Él va a ser nuestra prioridad. Después de esto, Acab huye. ¿Por qué? Porque Jezabel, esta mujer, la cual estaba tan llena de idolatría, cuando escuchó que los sacerdotes de Baal habían sido muertos, se enojó tanto que dijo que ese Dios que no respondió con fuego, ese Dios de ella, Baal, que no hizo nada, que causó la muerte de sus sacerdotes porque no respondió, ese mismo Dios la iba a respaldar para matar a Elías. Y que si no, ese Dios que no respondió, la destruyera a ella. Y Elías, que tenía al Dios grande que sí respondió con fuego, al Dios que consumió todo, al escuchar que esta mujer, que tenía un Dios que no hizo nada, lo iba a matar, ¿qué hizo? Huyó. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y esto nos muestra que no importa cuántas victorias veamos de Dios en nuestras vidas, ni cuánto nosotros podamos ver obrar a Dios maravillosamente, cuando nosotros escuchamos la voz incorrecta, nos va a atemorizar. A él lo atemorizó. Acababa de ver cómo descendía fuego del cielo y consumía todo el sacrificio, y cómo la gente del pueblo de Israel había reconocido que Jehová era Dios,
Con ese empoderamiento de ver todo esto, él podría haber dicho: ¿qué me va a hacer si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? ¿Lo dijo acaso? No. Entró en el temor y se fue a esconder. Pero Dios, en su misericordia, va y lo busca y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe cuando tenemos temor y Dios sabe cuando nos escondemos porque ya no podemos. Y Él va y nos dice: hey, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Le responde: he sentido un arduo celo de Dios porque el pueblo se ha apartado de ti. Le dolía al pueblo, sí, pero estaba escondido. Estaba escondido. Pero Dios, en su misericordia, envía un ángel para que le dé una torta, para que lo alimente. Él sigue dormido. Lo vuelve a despertar el ángel y le vuelve a dar más alimento. Y le dice: levántate porque tienes largo camino que recorrer. 40 días y 40 noches caminó hasta llegar al monte de Sión, al monte Horeb, al monte Sinaí, aquel lugar en el que Dios había aparecido a su pueblo desde una nube, el cual ese monte humeaba cuando la presencia de Dios descendía, cuando estaba Moisés. Y ahí, en esa cueva, Dios habla con él. Le dice: todavía tienes trabajo que hacer. Él ya se quería morir. Quería que Dios lo matara. Y le dijo: mátame, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Pero Dios le dijo: ve, porque todavía tienes cosas que hacer. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y cuantas veces sea necesario, Dios va a venir a nuestro encuentro y nos va a decir: ¿qué haces aquí? No importa que todo el mundo se ponga en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros debemos aferrarnos a la verdad de Dios y mantenernos firmes. Y en el momento que Dios nos diga algo, debemos hacerlo. Dios le dijo primeramente que se escondiera, ¿se recuerdan? En el arroyo de Kerit, pero no le dijo esta vez: ve y escóndete. Muchas veces nosotros creemos que todo lo que Dios nos dijo en una ocasión va a ser para siempre. No, cada instante es diferente, cada momento es determinante. De ahí unge a un rey. Unge a dos reyes más: a un rey de Israel, a un rey no recuerdo el país, el otro, y también unge a Eliseo. Estos tres ungimientos tienen que ver después de que él termina. En el trayecto le da la determinación cómo iba a morir Acab y cómo iba a morir Jezabel. Aquellos que se apartaron de Dios, y no solamente se apartaron de Dios, sino que instaron a todo el pueblo a alejarse de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa misión de parte de Dios como iglesia. Así como Elías enfrentó la apostasía en su tiempo, así nosotros la estamos enfrentando ahora. Y debemos mantenernos firmes, porque la misma apostasía va a tratar de engañarnos a nosotros. ¿Qué es apostasía? Abandonar la fe. ¿Y cómo se abandona la fe? Muchas veces creemos que por agentes externos a nosotros, pero muchas veces abandonamos la fe porque no vemos respuesta de Dios en nuestras vidas. Y aunque Dios respondiera, así como lo vio Elías,
vio a Dios en una forma maravillosa. El pueblo declaró que no había Dios como Jehová, no había Dios que no fuera Él. Pero aún así entró el temor en él. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión de él, lo alimentó, lo sustentó y todavía le dijo: sigue más camino, sigue más trayecto, adelante. ¿Qué hay para nosotros en esta historia? Ya lo mencionamos, 3 puntos importantes. Daniel capítulo 11, 32. Este versículo me gustaría que lo tengas subrayado en tu Biblia porque es muy importante. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo repito nuevamente. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué va a hacer? Actuará. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu Dios? Hay una canción conocida que dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel? Yo no diría de esta forma, yo diría: ¿dónde está el Elías de Dios? ¿Y dónde está el Daniel de ese Dios? Porque Dios obró por medio de ellos, por su obediencia, por su esfuerzo. Pero ¿dónde están esos hombres que se ponen delante para confrontar aquello que no es correcto? Muchas veces nos dejamos llevar por la corriente, como iglesia también. Pero el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Si nosotros conocemos al verdadero Dios, vamos a ser esforzados y vamos a actuar. Es tiempo de despertar, y así como Elías, levantarnos nosotros. Pablo, más reciente que esta historia de Elías, le dijo a Timoteo: vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, pero tú sé sobrio en todo. No importa cuánta gente abandone la fe, tú sé sobrio. Mantente firme en la fe. Mantente creciendo, conociendo a tu Dios, esforzándote y actuando. Este mensaje es para nosotros ahora y es necesario despertar. Ahora las puertas de aquí están abiertas para que llegues, escuches la palabra. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Habrá momento en cual la gente quiere escuchar y no va a haber oportunidad. Y me refiero a escuchar la verdad, porque va a haber gente hablando mentira y ahí sí se amontonan. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar muchas veces lo que quiere. Pero aquellos que buscan la verdad de Dios, hay lugares como aquí que se enseña la palabra de Dios y ahora están abiertas. No sabemos por cuánto tiempo. Y ahora sí, como dicen por ahí, el que aprovechó, aprovechó. Y el que no, se lo perdió. Recuerden, y con este versículo terminamos. Daniel 11:32, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay que hacer algo. Hay que esforzarnos y actuar en medio de una sociedad llena de apostasía, llena de idolatría, llena de pecado. Y recordemos lo que dice el apóstol Pablo: donde abunda el pecado,
la gracia de Dios sobreabunda. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. El pueblo que te conoce se va a esforzar y va a actuar. No va a estar titubeante. No va a apostatar. Al contrario, se va a aferrar sabiendo que tú eres el único Dios verdadero. Tú eres Dios. Y fuera de ti no hay quien salve. Te pido, Señor, por aquellos que han dado prioridad este domingo a otras cosas que no son tú. Te pido que tú hables a sus vidas y a sus corazones, y así como a Elías, tú les digas: hey, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? A veces buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestros deseos, buscamos nuestra propia voluntad y abandonamos, Señor, el obedecerte a ti. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, transformándonos. Como cantábamos hace rato, toca nuestro corazón. Límpianos. Estamos aquí delante de ti como ese sacrificio vivo, santo, el cual puede ser consumido totalmente por ti. Así como consumiste no solamente el buey, la leña, sino que también las piedras, el polvo y el agua, absolutamente todo lo consumiste tú con ese fuego que descendió. Así tú nos consumas, Señor. Todo aquello, Señor, que no te agrada, lo consumas totalmente de nosotros. Nos purifiques así como se purifica el oro, la plata. Por medio del fuego sale toda la escoria y queda purificado el oro. Así tú purifiques nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.